Momento de entrevista en esta edición informativa y vamos a recibir a la directora del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, Mariela Contreras. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, habíamos la semana pasada anunciado que 3 personas son diagnosticadas por día de tuberculosis en nuestro país. Y esa cifra no nos llamó solamente la atención, sino 1.126 personas en todo el año 2022. Sí. 1.126 casos nuevos, en realidad hay recaídas. Si sumamos otros casos que son los que se recuperan, llegamos a cifras cerca de 1.500. Sí, en las últimas décadas no hay registros de este número de casos de tuberculosis y si bien nos preocupa obviamente mucho, no es alarmante en el sentido que tiene que ver mucho con la pandemia y que debido a la caída de la notificación de casos en la pandemia 2 años seguidos, era de esperar que esos casos de alguna forma se hicieran presentes este año. Esas son las predicciones generales de la OMS, pero también del Ministerio de la Lucha antituberculosa, de donde radica el Programa Nacional de Tuberculosis. Nosotros esperábamos casos. Tal vez lo llamativo ha sido la entidad, el número. Hubiéramos dicho, sí, va a haber más casos, nos desbordó un poco las expectativas. Ahí sí está como lo alarmante. Y después lo otro que sigue siendo alarmante, lo que pasa es que uno se acostumbra a esas alarmas, lamentablemente es que los indicadores previos que no eran buenos, los grandes indicadores, letalidad, afectación de las personas más jóvenes, afectación de los grupos de riesgo más importantes que siempre hablamos, eso se sigue manteniendo y claro, y aumentó el número general y aumentó sobre todo también estos grupos. ¿Qué es esta enfermedad para que la gente entienda? Esta es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía respiratoria. Por eso se confundió con el COVID. Claro, exactamente. Eso nos pasó, que nosotros hicimos desde la lucha antituberculosa una vigilancia de los casos COVID y tuberculosis por 2 años y encontramos que alrededor de un 23-24% de los casos que eran diagnosticados por COVID tenían tuberculosis cuando se les hacía una placa. Pero el síntoma que lo llevaba, la tos, confundía con el tema de COVID. Tiene similitudes en el sentido que es una enfermedad de transmisión respiratoria, de transmisión aérea, pero tiene diferencias en el sentido de que es mucho menos transmisible que una infección viral y específicamente COVID. Se necesitan semanas y meses de contacto estrecho con una persona con tuberculosis pulmonar para infectarse. Y también esta bacteria, que se llama Mycobacterium tuberculosis, para que progrese la enfermedad, digamos, no progresa en cualquier individuo por más que ese individuo se infecte, sino que depende de condiciones propias del huésped que tienen sobre todo que ver con que no existan factores que le depriman su sistema inmunitario. Entonces, personas que tienen afecciones crónicas que comprometen su sistema inmunitario, desde las personas con VIH, las personas que reciben fármacos inmunosupresores, las personas diabéticas o con otras enfermedades de inmunosupresión, las edades extremas de la vida, los niños muy pequeños y la desnutrición, que es un factor que también, por supuesto, conlleva una mayor incidencia o frecuencia de tuberculosis. ¿Qué pasó con los niños? Se detectaron 63 casos. Eso sí, también, tal vez es pensando en ese sentido de las cosas llamativas, fue un número que duplicó el del año pasado y sí, es de las cifras más importantes en el país en las últimas décadas también. También es el efecto COVID, porque los niños son los que más encerrados han estado en sus casas, la transmisión justamente de esta bacteria y la concentración hace que los niños y más pequeños sean los que más se ven afectados de esta infección. Entonces, cuando en realidad nosotros tenemos aumento de tuberculosis en niños o en pediatría, es un testigo de que la tuberculosis en adultos no está yendo bien. O sea que esperábamos, también nos desbordó el número, ¿no? Digo, cuando uno dice números también piensa, bueno, pero no son tantos. Lo que pasa es que Uruguay no debería tener tal vez, no puedo decir 0 casos, porque estaríamos hablando de una situación de eliminación o demás, pero sí muchísimos menos casos, ¿verdad? 121 personas fallecieron. Sí. ¿Es tan letal este virus? No, en realidad no es, la letalidad es teóricamente es muy baja porque como toda bacteria o agente etiológico, si nosotros lo conocemos, que acá lo conocemos, claro, y hay un tratamiento efectivo, las posibilidades de curación son altas y el tratamiento para la tuberculosis es altamente efectivo, es alrededor del 95%. El problema de la letalidad es que
hay por lo menos dos grandes causas de que más o menos unas 130 personas de 1.126 fallezcan, es mucho. En nuestro país es una cifra que llama la atención. Y podríamos decir que están vinculados a dos o tres factores grandes. Por un lado, el diagnóstico tardío. Las personas cuando se presentan ya tienen formas evolucionadas, muchas veces en situaciones de inmunodepresión, desnutrición y demás. Entonces, por más tratamiento efectivo que se inicie, es muy difícil. Esa es una de las situaciones. Lo otro, por más que tengamos tratamientos efectivos, necesitamos respuestas del huésped potentes inmunitarias. Y a veces esta enfermedad afecta a personas justamente con inmunosupresión. Entonces, eso no es tan fácil. Pero, por ejemplo, en el caso de los VIH, o sea, la letalidad para nosotros, un porcentaje importante o significativo se lo tenemos que atribuir a la coinfección VIH, o sea, las personas con VIH y tuberculosis. Entonces, tenemos tratamientos muy efectivos, un tratamiento que es absolutamente gratuito, que es de acceso universal para todos los ciudadanos, pero existen otros factores que voy a insistir en el diagnóstico tardío básicamente y las causas de inmunosupresión del huésped que llevan a que tengamos estas cifras de muerte que sí, hace años que nos alertan y nos siguen alertando y nos desafían enormemente. Ahora, ¿el tratamiento tiene un fin o es de por vida? El tratamiento de tuberculosis. No, el tratamiento tiene un fin, sí. El tratamiento es como cualquier infección, se hace con antibióticos, son varios los antibióticos. Lo que tiene la diferencia es que es un tratamiento prolongado que por lo general no es menor a 6 meses. Entonces, en estos tiempos eso es mucho, antes era mucho más largo. Eso se debe a que el agente biológico de la tuberculosis se multiplica muy despacio. Entonces, se requiere para curar unos tiempos de acción de los fármacos que lleva ese tiempo. Entonces esto conlleva un problema que no es menor y que hay porcentaje de personas que abandonan el tratamiento. Cuando uno habla de tuberculosis siempre asocia a las cárceles. ¿Hay formas de poder hacer testeos para prevenir y no llegar a tener situaciones de, casos puntuales en centros penitenciarios? Hay un dato muy interesante. O barrios más carenciados, ¿no? Hay un dato muy interesante con respecto a las cárceles de Montevideo y es, primero que en el sistema carcelario de Montevideo, todos los pacientes que ingresan se les hace un diagnóstico por expectoración de tuberculosis, además de otros estudios para otras patologías. Si tomamos ese testeo de las cárceles de Montevideo, aproximadamente el 50% de los pacientes que ingresan vienen con tuberculosis. O sea que 50% de los pacientes que se diagnostican con tuberculosis en las cárceles de Montevideo ya vienen infectados. O sea que, digamos, que los muros, las rejas o las vallas que pongamos no separan exactamente lo que es la biología de esta bacteria, porque indudablemente vienen a veces de zonas muy carentes, con muchos problemas, donde ya vienen con infección y son detectados al ingreso a la cárcel, porque ahí, en las cárceles de Montevideo, se hace un cribado mediante este estudio de expectoración. En relación eso lo que implica es que, que hay que abordar el tema desde la cárcel, porque ahí obviamente esa persona enferma después va a contagiar a otros, pero hay otro desafío no menor que es ir a buscar a los contactos de esa persona que ingresa al sistema penitenciario, que muchas veces son niños y niños pequeños, para ver si no están enfermos también. Entonces, eso desde hace unos años lo hemos visto, un poco cambia ese paradigma de que, la tuberculosis está dentro de la cárcel y no sale, eso no es real, no respeta la bacteria, y hay que hacer un abordaje diferente, que en eso creo que es lo que estamos pensando. De todas formas, hay más para hacer. Tu pregunta es muy importante con respecto al cribado. El cribado que se hace es un cribado de baja sensibilidad y habría que ir por cribados que nos arrojen más datos de los pacientes que entran, como es la radiología, que se hace en varias partes del mundo. O sea, todo paciente que ingresa se le hace una placa. Nos parece que es el proyecto que hay que llevar adelante y que ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias. Momento de hacer una breve pausa, ya se viene Juan Carlos Yelsa con todo el deporte.